Kimberly Tavera tiene un problema grande y es que está asociada al ingeniero Ramón Albuquerque. El ingeniero Ramón Albuquerque es de esos personajes que saben de todo, saben mucho, es un buen expositor y cuando tiene que emitir una opinión no tiene ningún temor. Y nosotros le hemos guardado un tema para que lo desarrolle junto con Kimberly y es: ¿qué va a pasar si terminan el año que viene las plantas de Catalina y el país, por cualquier razón, no recibe lo que yo como ciudadano estoy esperando? Uno, una reducción de la tarifa que yo le tengo que pagar todos los meses a la corporación. Dos, desaparición de los apagones en la República Dominicana. Y tres, la revisión de los otros generadores que son socios del gobierno, del Estado, y que se van todavía a quedar con una parte de la generación. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gran placer, junto a Kimberly y Mónica, nuestra hija, participar en este segmento de energía y de energía renovables, de energías limpias, que ha querido introducir Revista 110 en un acto, yo diría, de actualización y de modernización del pensamiento, entendiendo que hace 40, 50 años la energía era tan solo el 2% del costo estructural de la economía global. Pero ahora la economía se acerca a un 23% del costo estructural de la economía global. Y la economía es el mejor indicador, la energía, el consumo de energía se ha convertido en el mejor indicador del nivel de bienestar de los pueblos, porque la correlación es directa. Usted busca las estadísticas y ve las naciones del OECD, ve la Comunidad de Cooperación Económica de las naciones más ricas, los que están en el G20. Bueno, andan por cerca de los 14, 15 mil kilovatios de consumo de electricidad por año, por persona, ¿verdad? Es el per cápita. Pero usted se va a Haití, en Haití apenas consumen 400 kilovatios, y nosotros consumimos unos 2.400, 2.500, pero se va entonces a Puerto Rico y Puerto Rico andará por unos 9.000. De manera que la energía es eso. Ahora, Catalina, estas plantas que están programadas, cada una de 336 megas, en conjunto 750 megavatios a carbón, que muchos han objetado el carbón, y que es cierto que el carbón de todos los fósiles es el que más contamina, pero que se ha intentado, o han intentado los ideólogos y los constructores de esta planta, han asegurado que serán plantas MDL. Eso es importante que la gente tenga en cuenta, porque deben agregárselo a las tres condiciones que Julio Jacín ha planteado aquí, que la gente espera, que sean MDL como se ha propuesto y como se ha comprometido. MDL significa Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es una de las clasificaciones o categorías del protocolo de Kioto, y que nos dice que esa planta, en términos ambientales, en términos de emisión, cuando hablamos de ambiente, está de moda hablar de ambiente, pero cuando hablamos de ambiente, entienda el pueblo que respeto medioambiental significa que las emisiones de gases y de líquidos y la emisión de sólidos de la planta cumplan los criterios de respeto ambiental. Que las cenizas o el rock ash que será extraído de allí
nunca se convierta en un problema ni de manejo, ni de polvareda, ni de sólidos en suspensión en el aire. Y que ese rock ash, que es el resultado de quemar carbón que produce cenizas, y entonces para mover toda esa ceniza, pues se le agrega caliza pulverizada, que como están calientes, muy calientes las cenizas, entonces forman una nueva roca, el polvo de la caliza y la ceniza, y a eso que se llama rock ash. Y perdón, en términos de emisión gaseosa, de humo, debe respetar las tolerancias de máxima contaminación tolerable de emisión de CO2, emisión de los óxidos de nitrógeno, de azufre, metales pesados, etcétera, etcétera. Eso es lo que en términos gaseosos, y entonces en términos de afectación a las aguas de los ríos o del mar o los efluentes, que también se respete esto. Pienso que cuando estas plantas arranquen no hay ninguna razón, si han sido construidas conforme a los parámetros, y las consultoras y las supervisoras han hecho su trabajo de verificar que se cumpla en la fábrica, en el transporte, en la instalación y luego en la puesta en operación, que se cumplan las condiciones contractadas y pactadas. Bueno, esas plantas deberán entonces generar lo que se ha prometido, un promedio de cerca de 700 megavatios, y entonces eso tendrá que impactar si los precios se mantienen a los niveles, precios relativos a los niveles actuales. Precios del carbón deberá ahorrar unos niveles globales de 400 millones de dólares, y entonces una baja, un impacto significativo en la tarifa. Ingeniero, siguiendo un principio del doctor Junior Espinosa, que dice que coincidir no es malo aunque se sea de otro partido. Los elementos que se usaron para combatir el proyecto fueron muchos. Se habló de la licitación, se habló de la contaminación, se habló de una sobrevaluación de 500 millones, se habló del financiamiento que está pendiente, que debe, inclusive se ha pensado que Brasil debe asumirlo como indemnización. Se habla de la tierra y se habla del uso del gas en vez del carbón. De esas cosas, ¿usted coincide con alguna? Sí, claro. Yo tengo que coincidir, por ejemplo, con que el carbón va a seguir jugando un papel esencial, fundamental, básico en la generación de electricidad. ¿Por qué tengo que coincidir? O porque tengo que ser coherente en la brevedad de la corta vida que me ha dado la existencia a mí, ¿verdad? En 1982, todo el mundo sabe que fuimos designados secretario técnico de la presidencia, y Marcelo Jorge, administrador de la CDE, fue a nosotros que nos tocó instalar a Itabo 1, Itabo 2, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, y que esas plantas están ahí. Y usted casi nunca ha oído que en Jaina haya un motín, una protesta por la contaminación, por lo mal hecha, al contrario, ahí están haciendo los camiones fila para llevarse el rock ash. Es decir que... ¿Cuál es el destino de ese rock ash? Para el cemento. Sí, el cemento, porque es casi... el rock ash, exacto. ¿Qué es el clinker? El clinker es una nueva roca que se prepara en 45 minutos a partir de la 63% de piedra caliza, 28-30% de arcilla feldespática, se muelen bien, se mezclan bien, se mete en un horno y en 45 minutos se produce una nueva roca que a la geología del planeta le hubiera tomado millones, miles de millones de años, pero que en una cementera se hace en 45 minutos.
Eso es el clinker. Entonces, se deja enfriar, se muele, se le agrega 3% de yeso para que cuando se forme el cemento, al fraguar, no agriete. Para eso que se le agrega el yeso. Pero si usted le agrega el rock ash, que es un producto, puede entonces mejorar la resistencia del cemento, y por eso es que se usa tanto el rock ash ahí. De manera, coincidimos en eso. Entonces, en el programa de gobierno que ofreció Hipólito Mejía, el PRD, en el 2012, que lo dirigimos nosotros, se contemplaba la instalación de 1.400 megavatios de capacidad de generación eléctrica adicional, 600 a carbón, 600 a gas natural y 200 en renovable. Bueno, si estábamos planteando eso y ahora viene este gobierno o cualquier otro y hace 2 plantas prácticamente igual a las que habíamos ofrecido, ¿cómo podemos nosotros venir a estar con una posición diferente? Ahora, el país debe debe congelar esto ya del carbón. Ya con estas capacidades instaladas está bueno para carbón. ¿Qué debe hacer el país ahora? Instalar otra planta como la de Andrés Boca Chica de gas a gas natural en el norte, o construir, si así fuese lo más conveniente, un gasoducto que recorre el país, como está recorrido toda Europa, todo Estados Unidos, parte de América Latina y toda Asia. Y de Caucedo está yendo a Los Minas por gasoducto. A Los Minas, por un gasoducto. Entonces, y esto se pudiera llevar al país entero. Son cosas nuevas que los dominicanos no habíamos oído hablar antes, pero que ya con la madurez que vamos alcanzando. Bien, eso es así. Ahora, respecto a cómo se contrataron esa planta, no estaba ni participé, y lo que se debe hacer es estudiar todo eso para que la transparencia sea lo que rija en el Estado. Exigimos que sea todo lo transparente. Luego que sea carbón o no sea carbón y sea gas, bueno, ya hemos dicho que el gas natural es lo mejor, pero que el país siempre tiene que saber que cuánto gas hay para ver si pone todas las monedas en una sola canasta. Este país, a mi juicio, sano, está llamado y obligado a tener una matriz eléctrica diversificada. Está bien esto de las instalaciones que tenemos a carbón. Ya deberíamos tal vez parar ahí. Entrar entonces a más plantas a gas natural, 600 megavatios a gas natural, chequeando, porque la reserva probada de gas natural que tiene el mundo, todas las estadísticas dicen que son 6.600 trillones de metros cúbicos. Lo repito, 6.610 trillones de metros cúbicos. Cada año estamos usando 125 trillones de metros cúbicos. Si usted saca el coeficiente, tenemos gas natural. Con las reservas probadas de hoy, desde luego, si aparece mucho más gas natural, pues mejor todavía. Pero tendría que aparecer para poder sumarse a las reservas probadas. Hay 37 años de suministro seguro. El petróleo, ahora con la explotación de los esquistos bituminosos, hay petróleo, incluso la producción de petróleo aumentó en un 1.9% este año. De Estados Unidos ha aumentado también. Rusia ha pasado a Arabia Saudita. Ya Rusia está produciendo 10.3 millones de barriles de petróleo por día. Arabia Saudita está en 9.4 millones de barriles de petróleo. El mundo está produciendo 93 millones de barriles de petróleo cada día. 93 millones de barriles de petróleo cada día. De manera que entre el gas natural, el carbón y el petróleo, nos guste o no nos guste, tenemos prácticamente el 80%
porque las hidráulicas han tenido un lento desarrollo y eso es mundial, no solo aquí. El país tiene 2.100 megavatios de capacidad o de potencialidad para desarrollar en hidráulica. Tenemos casi 800 megavatios y lo otro ha ido muy lento y tendrá que ser y ese petróleo que todos los países productores sacan todos los días millones y millones durante cientos de años, ¿con qué se llenan esas cavidades que se producen? A ningún pozo petrolero, y ese es un dato muy interesante que le expliquemos al pueblo. Tomemos Venezuela. Venezuela tiene 3 cuencas petroleras. La primera fue la que apareció en la finca de Manuel Pulido en 1863, en un terremoto que reventó y me emanó petróleo de una manera espectacular. Allí fue que se instaló en la Alquitranada la primera explotación de petróleo. Un profesor y el síndico del pueblo se fueron a Estados Unidos y compraron por $5.800 las primeras máquinas para explotarlo. Así nació en Venezuela. Ese es el petróleo de mejor calidad que tiene Venezuela en el estado de Zulia, que la capital es Maracaibo, en la cuenca del Maracaibo y en el estado Falcón. Pero ese petróleo en Venezuela va disminuyendo y se va agotando. La otra pequeña cuenca es la de Táchira, que cruza al estado Apure, al estado Portuguesa y Barinas. Esa es una cuenca más pequeña. La gran cuenca petrolera de Venezuela es la Faja del Orinoco, que nace en el estado Guárico, sigue por el estado Monaga, por el Anzoátegui, hasta terminar en el Delta Macuro, ya en el Atlántico. Ahora bien, a ningún pozo petrolero se le ha podido extraer, y esto es lo importante, más del 25% del petróleo que contiene. Oiga esto claro, a ningún pozo petrolero se le ha podido extraer más del 25% del petróleo que contiene. Pero, ¿cómo es que aparece? Bueno, esos microorganismos, esos organismos vivos que cayeron en lugares lacustres o en el fondo del mar o de los grandes ríos, que fueron los pantanos donde se formó el petróleo. Bueno, las rocas donde aparece el petróleo tienen que ser primero porosa. ¿Porosa por qué? Porque ahí es donde estuvo el microorganismo, el organismo que le dio origen. Tiene que ser sedimentaria. Entonces, ¿qué significa eso? Y entonces tiene que tener una determinada permeabilidad, de manera que tiene que ser porosa, sedimentaria y permeable. Entonces la permeabilidad es la que determina la cantidad de petróleo que se le pueda sacar, pero ninguna roca en sentido global ha presentado mayor permeabilidad de un 30%. Entonces, por eso es que aparecen lo que se llaman las técnicas de recuperación secundaria, terciaria, que es cuando se monta una gran planta en una zona de pozo petrolero para producir vapor de agua a altísima presión, para inyectarle presión a los pozos y romperle un poco los tabiques para que el petróleo pueda fluir otra vez. Pero además, para aumentar la temperatura, porque cuando uno huella hacia el fondo de la tierra, por cada 20 metros la temperatura aumenta 1 grado, y entonces donde aparecen los petróleos a 1000 metros, a 800, a 600, a 2000, bueno, las temperaturas son altísimas, y entonces los componentes gaseosos del petróleo y la temperatura hace que el petróleo sea más fluido y pueda salir cuando se hace un pozo, pueda salir con presión. Usualmente en Estados Unidos se usa mucho para llenar en esas cavidades el petróleo, lo que se llaman las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos, pero desde luego los países pobres y pequeños no tienen eso. Un dato interesantísimo que a la gente tal vez le pueda interesar es ¿qué cantidad
de barriles de petróleo produce cada pozo, o en promedio producen los pozos en una zona o en un país por día, cada 24 horas. Qué interesante ese dato. Porque hablamos de que Arabia Saudita está, ¿verdad? Es un mar de petróleo. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita hay tanto petróleo de tanta calidad y concentrado de tal forma que Arabia Saudita se da el lujo de producir 2.700 barriles de petróleo por día, por pozo. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, todo el petróleo que produce Arabia Saudita por día, entre la cantidad de pozos, tiene 2.800 pozos. Ayer... Entonces hay petróleo en todas partes, ¿verdad? No, porque no en todas las partes hubo pantanos, hubo marismas, hubo lugares donde se concentró la materia orgánica, porque el petróleo es toda materia orgánica que se descompone. Toda materia orgánica que se descompone en ausencia de aire produce hidrocarburos. Toda materia que se descompone en ausencia de aire produce hidrocarburos. Por eso el cético de nuestra casa produce hidrocarburos. Es metano. Que es no metano. Solo metano, Sí. es el primero. Y otros. Y otros, sí. Porque eso que llamamos petróleo, es una mezcla de metano, de etano, de propano, butano, sexano, pentano, sexano, heptano, octano, nonano, hasta llegar a la cadena 22. Es una mezcla. Los asfaltos son también hidrocarburos, los petróleos muy pesados. Y decía, para completar lo de Venezuela, que ese petróleo, Estados Unidos siempre le ha hecho mucha maldad a Venezuela, no le computaba sus reservas, por eso es que Chávez insistía en decir, tenemos 298 billones de barriles de petróleo certificados. ¿Por qué lo decía él? Porque Estados Unidos consideraba que petróleo era toda aquella mezcla de hidrocarburos que tenía la fluidez, la viscosidad y la densidad adecuada para poder ser refinada. Pero ¿qué pasa? Que la faja del Orinoco tiene un petróleo que es pesado y ultra pesado, y pocas refinerías lo pueden refinar. Ese es el problema básico de Venezuela, y ese es el problema básico del gobierno de Venezuela, de Maduro, que al tener un petróleo, al declinar las otras reservas y estar produciendo básicamente de la faja del Orinoco, no tiene suficientes refinerías. Venezuela tiene 16 refinerías, tiene 6 en su propio territorio y 12, muchas las tiene hasta en Suecia. Entonces necesitaría construir 5 refinerías de alto vacío en la faja del Orinoco para poder refinar un petróleo que casi no tiene a quién vendérselo, porque por la altísima viscosidad no le resulta posible casi a nadie. Vamos a hacer una pausa. Decía Susana Gotró que no tenía tiempo para hacer una exposición, pero ahora nos está pasando con Ramón Albuquerque y Kimberly Tavera, que muchas de las cosas que nos ponen ahí sobre el petróleo, contaminación, energía sucia, se va a acabar un día, no es rentable, los derivados, de todo eso vamos a hablar, pero hay que hablar primero de lo que Kimberly nos va a contar. Realmente la alternativa, el aire, el agua, las olas, realmente, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Es costoso, no es estable, no hay acumulación? ¿Qué pasa con ello? Gracias, Julito, una vez más por la oportunidad. Muy buenos días. Si las energías renovables tienen un problema, y es que no son confiables, que no son gestionables, y por eso necesitan una energía base para que pueda entrar cuando la energía renovable falle. Por eso decía el ingeniero Ramón que el sistema eléctrico siempre debe ser combinado, diverso, ¿verdad?, con la composición y el uso de las energías renovables que tengan
como energías primarias, las provenientes de combustibles fósiles, pero también la nuclear en algunos países que se usa mucho, a carbón y otras tecnologías que son energías base. Entonces están las energías renovables, que es la que se promueven por el uso de recursos que son sostenibles, que pueden existir más en el tiempo. Y entonces ahí está la eólica, la energía solar y otros tipos de energías renovables. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la energía eólica y su desarrollo en el país. Actualmente, nosotros con las concesiones que ha dado la Comisión Nacional de Energía, tenemos unos 525 y algo de megavatios concedidos. Se espera que ya cuando se desarrollen estas concesiones, República Dominicana alcanzará el 5% de producción energética en base a energía eólica, por lo que estará en el mapa mundial de la producción energética con energía eólica. Actualmente tenemos unos 77 megavatios de potencia instalada con el parque Los Coco 1, Los Coco 2, Larimar y también Quilvio, que es el más pequeño con unos 8 megavatios. Pero es importante que la gente sepa que la energía eólica no es igual que la energía solar en nuestro país, que hasta el punto más malo de energía solar para nosotros es bueno de radiación, porque somos un país que quedamos en un buen lugar para el uso de la energía solar. Ahora bien, para la energía eólica se toman parámetros diferentes, como es la velocidad del viento, que debe ser superior a los 5 metros por segundo, o sea, 6 metros por segundo, para ser idónea. En nuestro país hay un mapa del viento que tiene diferentes colores y esto indica qué tan buena es la velocidad del viento en ese lugar. Por ejemplo, está el morado, que significa una velocidad de metros por segundo de unos 3 metros por segundo. Bueno, pero también está el verde, ahora que está muy de moda el color verde, que esa va de 3 metros por segundo a 6 metros por segundo. En Puerto Plata, que es el sitio donde nosotros tenemos mayor potencia de energía eólica, ahí nosotros tenemos una velocidad de viento superior a los 6 metros por segundo, casi siempre. Después del verde está el color amarillo, que va de 6 metros por segundo a 7 metros por segundo, y luego entonces va el color rojo, que ya son vientos superiores a los 7 metros por segundo, a los 8 metros por segundo. Y en nuestro país tenemos cada una de ellas. Actualmente, la mayor cantidad de proyectos de concesiones hechas están en Puerto Plata. 4 de los proyectos eólicos del país, 2 de 50 megas, 1 de 100 y 1 de 112. O sea que Puerto Plata será la provincia o la región que tendrá mayor potencia eólica instalada del país. ¿El viento es más fuerte en la costa o en la montaña? No, claro que sí. Mientras más altura tenga, usted tendrá mayor velocidad de viento. A mayor altura, mayor velocidad. Sí, y más estabilidad. Ustedes saben que una de las principales problemáticas que enfrenta la energía eólica son la inestabilidad del viento. Y los vectores atmosféricos también están expuestos a los ciclones, a los fenómenos naturales que ocurren. Y por eso las compañías que montan estas instalaciones y las instituciones que se dedican a financiarlas, también los seguros son bastante costosos. El proyecto del sur de los Vicini ya está aprobado que es exitoso. Sí. Sí, claro que sí. Muy exitoso. Muy Sí, exitoso. sí. Muy Esa es exitoso. una zona que fue un éxito el instalar No, ahí. y es privilegiado en el mapa de potencialidades que preparó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo entre 1996 y 1998 y que aparece publicado en toda la internet. Se contemplaba que las provincias de Barahona, Pedernales, tenían el más alto nivel de Puerto Plata potencial. y Montecristi hay... Sí, en Montecristi también se está estudiando en Peravia, en Samaná, aunque las velocidades disminuyan un poco, como decía, pero existen aerogeneradores que son de baja potencia, que son de ¿Y 850 kilowatts. kilowatts. De la central y de la septentrional. Bueno, se ha dicho, tampoco se quieren niveles extremos.
porque entonces las inversiones son muy costosas. Así es. Pero también el país no ha contemplado, y Kimberly a lo mejor lo va a hacer, lo que le llaman onshore, es decir, dentro del mar, Sí. que es donde a lo mejor tenemos el potencial. Lo único que nuestra isla tiene una desventaja. Nosotros tenemos una plataforma Marina. insular, subinsular, demasiado breve. Y a esto se entiende como la distancia que hay entre línea de marea y el primer talud continental. ¿Y eso qué Bajo. tiene que ver con el aire? Tiene mucho que ver. Si yo tengo, como Cuba, 16 kilómetros de área costera, de plataforma subcontinental, yo tengo profundidades no muy grandes donde yo puedo poner aerogeneradores. Pero si yo tengo, por ejemplo en Samaná, usted se sitúa a 3 kilómetros de la costa y ya empiezan unas profundidades que luego llegan a 8 kilómetros. Usted no puede hacer muchas cosas ahí. Tiene que aprovechar esa energía de otra manera. Kimberly, el tema de acumulación, ¿cómo se está resolviendo con la eólica? No, miren. ¿Hay que utilizarla inmediatamente? Bueno, la eólica tiene ese defecto que hay que usarla inmediatamente, pero también se están desarrollando otros sistemas que pueda generar energía mecánica, mover otra fuente como el agua, que también en el caso de la solar se usa, y que de esa manera pueda generar otro tipo de energía primaria y así poderse usar. Pero como le he dicho, estas energías no son gestionables. Cuando no hay viento, entonces... ¿Qué es generar otro tipo de energía primaria? Por ejemplo, la hidráulica, si podemos mover un agua a una altura, ya sabemos que cuando el agua baje va a generar un trabajo mecánico. Lo del movimiento de las olas no se ha podido desarrollar, ¿verdad? Sí, ese es otro tipo de energía renovable, que también podemos hablar de ella en otra ocasión. Pero ahora quiero que el ciudadano entienda un poquito las dificultades y las ventajas de la energía eólica y por qué República Dominicana tiene un mapa potencial para su producción energética en esta área. Mire, cuando estábamos hablando de la energía solar, el martes pasado, hubo una parte que se me pasó, y es que la gente me pregunta, ¿y por qué no podemos entonces llenar la República Dominicana de paneles solares? ¿O por qué no la podemos llenar de aerogeneradores? Bueno, nosotros necesitaríamos 3.2 veces el terreno de República Dominicana para llenarlo de paneles solares para que pueda producir la energía que nosotros necesitamos, que consumimos. 3.2 veces el tamaño de nuestro país. Entonces, en los aerogeneradores, en la eólica, tenemos la desventaja de que no en todas partes se puede colocar un aerogenerador por la velocidad del viento, pero el tamaño que se necesita para colocar un aerogenerador y la distancia que debe estar colocado uno y de otro, que son 2.5 veces el diámetro de cada aerogenerador, más la distancia que se requiere de los límites del proyecto para el aerogenerador y propiamente también la inversión que hay que hacer para montar esas estructuras y el aerogenerador adecuado para cada velocidad de viento. Por eso le decía la importancia de los fenómenos de cada lugar. Varía las condiciones energéticas porque los fenómenos y los factores de viento varían de acuerdo a la geografía que tengamos en cada país. Y de ahí es que viene entonces el tipo de generador que debamos usar. Donde tengamos una velocidad de viento mayor debemos usar aerogeneradores de más potencia, de una potencia de 1.5 kilovatios, y donde tengamos una potencia menor, entonces usamos los aerogeneradores de 850 Por todo lo que has kilos. dicho es que necesita hacer un sistema mixto, ¿verdad? Claro, Sí. una matriz. ¿Qué tiempo más ustedes le dan al petróleo? No, el petróleo tendrá mucha vida, mucho tiempo. ¿Por qué? Se dice que Venezuela solo tiene 305.000 billones de reserva en petróleo. Pero Arabia Saudita, que es el segundo mayor, tiene 292.000. ¿Cuánto petróleo hay en Rusia, que tiene 17.4 millones de kilómetros cuadrados? En esa Siberia. Sí, pero esos números ponen a uno a reflexionar, porque hoy estaba viendo que no hay pasta de dientes. Bueno, pero hay un dato, Julio y José Israel, que
es bueno que los pueblos, yo estoy feliz porque uno inició hace 30 años todo este esfuerzo para que la gente se hiciera consciente de la obligatoriedad de ser aliado de la preservación de la biodiversidad, del medio ambiente, de todo esto. Pero hay que reposar las cifras. República Dominicana, por ser una islita, 2/3 en una isla, no puede pretender tener lo que a lo mejor tiene Costa Rica, que está en un pequeño franja de continente, o que tiene Colombia o Perú o todas estas naciones. Una sola hidroeléctrica en Colombia va a generar 2.400 y Tuango, me parece que se llama, va a generar 2.400 megas, una sola, porque ellos tienen el recurso en agua y todo esto. Pero además, también hay que reflexionar. Cuando usted oye decir que cuántas plantas solares tendríamos que instalar o qué capacidad para igualar, por ejemplo, la generación de Punta Catalina, que va a generar 700 megavatios. Sí. Ok. Resulta que cuando usted tiene una planta solar, esa planta solo le garantiza a usted que de las 24 horas, en términos promedio en el año, solo va a producir durante 5.2 o 5.3 horas de las 24 horas. Cuando usted oye decir, tengo 1 megavatio en solar, para usted igualar ese megavatio en solar con 1 megavatio a petróleo, gas natural o carbón, usted necesita 5 megavatios de solar. Bien. ¿Por qué? Porque esa planta a carbón o a gas natural podrá generar las 24 horas del día, los 365 días del año, parando unos 30 o 40 días al año para reparación y mantenimiento. Apágame la planta que se nos fue. Claro, no, lo que quiero decir es que el país no se puede apagar porque haya una tormenta. El país no lo vamos a apagar porque venga la noche. El país tampoco lo vamos a apagar porque haya 5 o 6 días de lluvia y porque esté muy nublado. El país tiene que estar funcionando siempre. Entonces necesitamos energía eléctrica permanentemente. Esa es la ventaja que decía Kimberly que tiene el petróleo, el gas natural o el carbón. Bien. La confiabilidad. Un megavatio en esos tipos de fuentes es 1 megavatio siempre. Bien. Ahora en solar necesita 5 megavatios para usted igualar 1 megavatio de aquí. Seguimos la semana que viene. Muy bien. Kimberly Taveras, Ramón Albuquerque, gracias.